Nigmer, nos encontramos hoy en la UCB en una cátedra libre. Cuéntanos un poco a qué se debe esta cátedra libre al cual estás invitado. Bueno, la Cátedra Libre sobre Democracia y Elecciones en el país, sin duda alguna es un esfuerzo por tratar de reflexionar hoy en su aniversario cuál es la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de la vinculación de la democracia y de las elecciones y un poco evidenciar lo que es la situación de vulnerabilidad como consecuencia tanto del sistema electoral, de la percepción del poder, de la polarización y además de todo el entorno y el entramado de la participación social en la conflictividad que hoy se vive como consecuencia de un gobierno que es legal, pero que tiene altos niveles de ilegitimidad. En ese sentido, pues hoy estaremos disertando sobre distintos tópicos, varios ponentes en relación con estos temas. A mí me ha correspondido hablar un poco sobre el tema de la polarización y un poco comprender también sobre qué se soporta actualmente el sistema electoral venezolano, ya que al final lo que podemos concluir es que tenemos un sistema electoral que profundiza la polarización, es un sistema electoral que nos entrampa y que no nos da la posibilidad de generar y desarrollar características de democracia, tal como lo desarrolla de manera regular el pueblo venezolano en la larga tradición democrática que tiene. Nigmer, vemos que hablas de polarización, también hablas de elecciones, pero este año se tenían que haber efectuado las elecciones regionales y no se efectuaron. ¿Crees que eso es constitucional lo que está haciendo el CNE? No, sin duda que hoy la cooptación por parte del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes ha conducido al hecho de que como no es conveniente unas elecciones para el actual gobierno, se ha dado absolutamente toda una confabulación que permite la búsqueda de la postergación de todos los procesos electorales que debieron haberse desarrollado este año. Este año debió haberse desarrollado el referéndum revocatorio y por múltiples causas, entre ellos un aparente acuerdo entre varios sectores políticos, tanto de la oposición como del gobierno, se postergó, violando el derecho de la gente de poder evaluar a el gobierno del presidente Maduro. Y por otra parte, las elecciones regionales fueron postergadas cuando la Constitución es explícita en relación con los tiempos. Ha habido incluso voceros del gobierno que han hablado de justificaciones económicas, de la ausencia de recursos para el desarrollo de las elecciones de este año. La verdad es que al final todo lo que está detrás de esa serie de acciones es una vocación autoritaria, una vocación autocrática, que además también tiene una profunda complicidad en sectores de la Mesa de la Unidad Democrática que sacan beneficios, no solamente políticos, sino fundamentalmente económicos a la situación que hoy se está viviendo. Esta situación vemos que la economía en Venezuela ha decaído mucho y vemos que el sector del gobierno no se pronuncia con respecto al dólar paralelo que subió en menos de un mes 4 veces su valor, como lo estábamos hablando anteriormente. ¿Qué crees tú que se deba a este aumento, Nigma? Mira, hoy estamos en manos de especuladores financieros que están jugando a tratar de exprimir los mayores niveles de la poca renta petrolera que queda a costillas de que la gente, de que el pueblo termine pagando la crisis de la que no es responsable. En ese sentido, hoy estamos viendo cómo el dólar paralelo se incrementa de manera exponencial, más de 5 veces su valor en menos de un mes. Sigue aumentando ese desfase. Pero además eso coincide con el momento del mayor pago de deuda externa de Venezuela durante este año. Entre octubre y noviembre de este año se han pagado 7.000 millones de dólares. Pero además de esos 7.000 millones de dólares, hubo 424 millones de dólares que se retrasó su pago. Y sobre el sustento del retraso de ese pago, sobre la fecha original de cancelación, se ha incrementado el riesgo país. Incluso las calificadoras de riesgo chinas han afectado la valoración de nuestros bonos y sobre toda esa plataforma, al final, lo único que se está garantizando hoy en el país es que se le va a pagar de manera correcta a los tenedores de bonos, mientras que el pueblo venezolano no tiene medicamentos, su salario cada vez vale menos y hoy empiezan a aparecer los productos de primera necesidad en los anaqueles, pero son inalcanzables para el pueblo venezolano. Lo que estamos presenciando hoy es la máxima expresión de una negociación política que se maneja desde Manhattan, desde las bolsas de valores y los tenedores de bonos, en contraposición
a lo que es la posibilidad de que haya un verdadero diálogo franco y transparente entre los diversos sectores políticos del país, que hoy lamentablemente no tienen un espacio para ello. Y mientras tanto el presidente Nicolás Maduro pretende institucionalizar un diálogo entre dos sectores que ya han llegado a unos acuerdos después de apenas dos conversaciones que no representan a todos los venezolanos. Nigme, también vemos que la Asamblea hace aproximadamente 2 semanas atrás hizo unas denuncias con respecto al expresidente de PDVSA, que ahora es embajador. Y también vemos que el presidente, semanas después, dice que sí hay corrupción en PDVSA. ¿Crees que hay una diatriba ahí? Porque el expresidente de PDVSA, Ramírez, dice que él va a demandar a Guevara, el diputado Guevara, y a la Asamblea Nacional por esas pruebas, pero ahora el presidente dice que sí hay pruebas contundentes de corrupción pues, en PDVSA. Bueno, el expresidente de PDVSA, Ramírez, también debería demandar al presidente de la República porque es copartícipe de la denuncia pública en relación con la corrupción junto con Freddy Guevara y Voluntad Popular y la Comisión de Contraloría. Si vamos a hacer alguna ironía de lo que ha sucedido. La verdad es que en el caso de Marea Socialista nosotros manejamos la cifra de que entre 1999 y 2014 hay un descuadre de caja de cifras obtenidas a través de fuentes confidenciales del Banco Central de Venezuela, un descuadre de caja de 215.000 millones de dólares. Esto quiere decir que no solamente son los 11.000 millones de dólares que se denuncian que pueden estar en el marco de alguna estafa o robo por parte de algunas autoridades de PDVSA. Es que lo que se ha estafado a la nación ha sido de proporciones absolutamente ingentes. 215.000 millones de dólares equivale en este momento a 4 años y medio de presupuesto nacional con los cuales pudiésemos cubrir básicamente todos los gastos que demanda la sociedad venezolana y que en su ausencia nos mantiene en esta crisis. Pero si a eso le sumamos 300.000 millones de dólares de fuga de capitales que se han generado entre 1999 y el año 2015, reconocido por el presidente Maduro, hecho público por él, pues estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares que sin duda alguna nos hubiesen permitido vivir holgadamente esta crisis con el confort de la conciencia del ahorro, pero lamentablemente el gobierno del presidente Chávez, lamentablemente, y el gobierno del presidente Maduro han sido cómplices de lo que es la impunidad en relación con el saqueo de nuestra riqueza, con una diferencia fundamental. Cuando el presidente Chávez, el barril de petróleo estaba entre 100 y 140 y no se percibía, no se sentía este desfalco. Hoy en día estamos lamentando que en lugar de permitir que ese dinero se fuera del país, lo hubiésemos ahorrado, hubiésemos tenido la capacidad de poder soportar esta crisis. La necesidad de una auditoría de la deuda externa, la necesidad de una auditoría pública y ciudadana cada vez es mayor, pero además también la necesidad de la repatriación de capitales como consecuencia de esa fuga de capitales, de esa fuga de dinero nos permitiría no menos de en 6 u 8 meses de poder tener recursos en el marco de la activación de convenios internacionales para poder tener un año de presupuesto holgado que nos permitiría tratar de paliar y reactivar la economía que hoy está en crisis. Nigme, para finalizar, ¿qué le dices al pueblo venezolano que se siente defraudado tanto por la oposición como por el gobierno, que no va a haber elecciones este año y tampoco se sabe si va a haber elecciones el año que viene? Porque muchos personeros del gobierno dicen que no va a haber elecciones sino después del 2018. La democracia no es fundamentalmente solamente elecciones. La democracia también es la acción contundente de la sociedad movilizada en función del reclamo de sus derechos y la posibilidad de la participación directa y protagónica en la necesidad de la transformación de la realidad política del país. En ese sentido, básicamente todo depende de nosotros y no depende ni del gobierno ni de un sector de la oposición que están sentados en la mesa de diálogo. Pero además, si a eso sumamos el hecho de que es profundamente necesario construir alternativas de liderazgos distintas a la polarización que hoy se vive, y si apostamos efectivamente como sociedad a abrir espacios para que estos nuevos liderazgos puedan surgir y puedan realmente acompañar en el proceso de construcción de alternativas, podríamos estar saliendo a un mediano plazo de la crisis que hoy vivimos. Pero solamente si eso se logrará si hay una movilización consciente y organizada y no solamente espontánea y anárquica, como en algún momento ha pasado en la historia de Venezuela.